Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com. Vamos con un nuevo vídeo de biología y sigo desarrollando el tema de la organización celular, ¿no? Ya he desarrollado varios temas en cuanto a historia de la célula. He visto también el tamaño celular, la descripción del microscopio óptico, la descripción del microscopio electrónico, y vamos ya hoy en este tema a ver lo que es la célula procariota, ¿no? Veremos por un lado la célula procariota y la célula eucariota. Aquí en este vídeo lo voy a dedicar a ver cuáles son unas características, la organización de la célula procariota, aunque en un vídeo de microbiología, que os voy a poner el enlace, tenéis también descrita la estructura bacteriana y la estructura, por lo tanto, también de una célula procariota. Bien, pero como digo, esto ya lo iremos viendo a lo largo del vídeo. Entonces, como digo, voy a hablar de la organización de la célula procariota y en este sentido decir que las células más representativas son las bacterias. Lo tenéis ahí en el esquema, un dibujo, aunque después colocaré imágenes de microscopio electrónico de barrido. Pero como digo, las células más representativas son las bacterias. Ahí tenéis un dibujo de cada tipo que voy a ir explicando, ¿vale? Exteriormente pueden presentar diferente forma, aunque las características sean similares, ¿no? Entonces, como digo, podemos hablar de que si tienen forma esférica, estaríamos hablando de cocos. Veis, estoy siguiendo el esquema de los dibujos que tenéis en pantalla. Estos se caracterizan por ser inmóviles y se pueden presentar o bien aislados, como tenéis ahí en el número 1, o bien agrupados. La agrupación puede también variar, en función del número de cocos que formen esa agrupación. Podemos hablar de diplococos, si se encuentran unidos de dos en dos. Podemos hablar de streptococos, como veis ahí, si se encuentran formando una cadena. Podemos hablar de estafilococos, si se encuentran formando un racimo. Podemos hablar de tétradas si se encuentran asociadas en grupos de 4, o podemos hablar de sarcinas si se encuentran en disposición formando un cubo, en forma cúbica, ¿de acuerdo? En todos los cocos, cada especie de cocos, por así decirlo, tiene una determinada disposición propia de esa especie, ¿de acuerdo? Esto sería en cuanto a los cocos. Después también pueden aparecer bacterias que adoptan una forma cilíndrica. En este caso estaríamos hablando de bacilos, ¿vale? Se pueden encontrar aislados, como en el caso de los cocos, serían bacilos, o bien formando parejas, estaríamos hablando de diplobacilos, o bien en forma de cadena, estaríamos hablando de streptobacilos, tal como tenéis ahí en el esquema. Y después hay otros que ya adoptan ni forma esférica ni forma cilíndrica, sino que tendrían una forma espiral. Se llaman espirilos, tal como veis ahí con el número 10. Y si las espiras se encuentran muy separadas, entonces hablaríamos de espiroquetas, tal como tenéis ahí en el número 11. ¿De acuerdo? También si tienen forma de coma, y con esto ya acabaría lo que es la diferente morfología bacteriana, podríamos hablar de vibrios, tal como tenéis, o en el dibujo número 9. ¿De acuerdo? ¿Está entendido? Vale. Esto sería entonces, os acabo de poner un esquema, un dibujo de cómo serían las distintas formas bacterianas, pero ahora ya imágenes, como tenéis ahí en pantalla, en vuestra pantalla, de lo que serían imágenes de microscopio electrónico de barrido. Ahí tenéis los cocos. Ahí tenéis los diplococos, veis que son parejas de dos cocos, los streptococos, los racimos que forman los estafilococos, los bacilos, los diplobacilos, el streptobacilo, es decir, la cadena secuencial de bacilos, uno detrás de otro, el espirilo, la espiroqueta, o el vibrio que os decía tenía forma de coma. Incluso ahí podéis ver bien un flagelo, que es el que permite el movimiento de ese vibrio. ¿De acuerdo? Esto sería entonces en cuanto, como digo, a la distinta forma, morfología que puede tener la célula procariota, y tomando como base para su estudio
una bacteria. Entonces, aunque la estructura de las bacterias, como os dije al principio, está la he ya explicado, la he desarrollado en otro vídeo, en el cual tenéis ahí en el enlace, un vídeo de microbiología, aquí únicamente voy de forma esquemática y en base al esquema, al dibujo que tenéis ahí en pantalla, voy a dar una serie de, o citar una serie de los componentes con una pequeña característica de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Bien, las distintas partes que voy a ir viendo las tenéis ahí en ese esquema, en ese dibujo de una célula procariota. Bueno, el primero sería la cápsula bacteriana. La cápsula bacteriana es una capa gelatinosa, tiene un espesor variable, que rodea exteriormente a la célula, pero es una parte que no existe en todas las bacterias, ¿de acuerdo? La va a proteger de la desecación y la va a proteger también de la acción de los glóbulos blancos y de los antibióticos, que son los mecanismos de defensa que tiene el hombre para actuar contra la bacteria, ¿de acuerdo? De esta forma, las bacterias patógenas con cápsula tienen una mayor capacidad de infección. ¿De acuerdo? El segundo vendría la pared, ¿vale? Y ahí ya es el primer dato que tenéis en el esquema. No está colocada la cápsula porque ya digo que no es una parte que sea fija en todas las bacterias, ¿no? Pero ya podéis ver en el esquema lo que sería la pared. La pared bacteriana es una envoltura rígida, va a rodear a las bacterias y permite la pared que mantengan la forma, o permite a la bacteria mantener su forma característica, ¿de acuerdo? El componente principal de la pared bacteriana es el péptido glicano, ¿de acuerdo? Hago de nuevo referencia a que este tema lo tenéis más desarrollado en otro tema de microbiología, donde con mayor profundidad analizo las distintas características y de los distintos componentes que forman la célula procariota, ¿de acuerdo? La bacteria. Bien, el punto 3 sería, por ejemplo, o podríamos hablar de la membrana citoplasmática. La membrana plasmática tiene una estructura similar a la membrana plasmática de la célula eucariota, ¿de acuerdo? Es una estructura muy parecida a la de la célula eucariota. Con el microscopio electrónico se puede observar que presenta unos repliegues hacia el protoplasma que reciben el nombre de mesosomas, tal como estáis viendo, veis ahí en el dibujo. Veis cómo se introduce en el protoplasma, es decir, esa serie de repliegues que aparecen o de pliegues que aparecen en la membrana plasmática, ¿de acuerdo? En ellos, en estos mesosomas es donde se encuentran sistemas enzimáticos que van a catalizar o que están relacionados con el catabolismo de importantes procesos tanto de respiración celular como de división celular, ¿de acuerdo? Eso en cuanto, como digo, a la membrana plasmática. Otro componente, bueno, es el citoplasma, que también lo tenéis ahí en el esquema. El citoplasma presenta desde el punto de vista estructural es muy sencillo con respecto al citoplasma de la célula eucariota. Si se observa al microscopio electrónico, vemos o se aprecia un aspecto granuloso. Este aspecto granuloso es debido a los ribosomas que contiene, y estos tienen una composición y estructura similar a los ribosomas de las células eucariotas, pero son más pequeños, ¿de acuerdo? En el citoplasma se observan también una gran cantidad de granulaciones que son llamadas, o que se denomina inclusiones, que contienen o que funcionan como un depósito de sustancias de reserva de tipo ácido fosfórico, glucosa o triglicéridos. Quinto componente que podríamos ver es el material genético. En la zona central, también lo veis ahí en el dibujo, en la zona central de la célula se observa una zona menos densa que el citoplasma que rodea a ese material genético, que tiene un aspecto fibroso y que se denomina nucleoide. No es un núcleo porque no está rodeado de membrana nuclear, ¿de acuerdo? En ella se localiza o se encuentra una molécula de ADN que en forma de doble hélice y también en forma circular, asociado a proteínas de tipo no histónicas, ¿de acuerdo? Esto es lo que se conoce como el cromosoma bacteriano. También deciros que muchas bacterias van a presentar también de una forma dispersa a lo largo del citoplasma otras moléculas de ADN
otras moléculas de ADN circular más pequeño que el que os acabo de indicar, y que se denominan como, o que se conocen como plásmidos. Los plásmidos van a contener información genética que pues va a estar relacionada con distintas funciones específicas y propias de la bacteria, que no cito aquí porque, como ya digo, se encuentran desarrolladas en otro tema que ya he grabado en microbiología. Otra estructura que también podéis ver en el esquema son los flagelos. Los flagelos son unos apéndices largos, delgados, que sirven para dar movimiento a esa bacteria. No van a existir en todas las bacterias y presentan estructuras diferentes con respecto a los flagelos de las células eucariotas. Otro punto que también aparece en el esquema y que tenemos que citar son las fimbrias o pelos. Las fimbrias o pelos son filamentos huecos, son delgados, son rectos, que se encuentran situados en la superficie de algunas bacterias, no en todas, y la función no está relacionada, a diferencia de los flagelos, no está relacionada con la locomoción, sino que sirven para que la bacteria pueda fijarse en un sustrato o pueda fijarse a otras células, ¿vale? Diferenciemos, por lo tanto, entre flagelo y fimbria, en cuanto a que el flagelo sí permite el movimiento, pero la fimbria, o el pelo, lo que hace es no tanto relación con el movimiento, sino para fijarse a otra bacteria, para que la bacteria se fije a un sustrato o a otra célula, ¿de acuerdo? Un filamento de este tipo, una fimbria, es la que permite, por ejemplo, que se pueda transferir el ADN de unas bacterias a otras, ¿de acuerdo? Bien, esto como veis es un poquito un esquema de lo que es la organización de una célula procariota. Primero os he citado un esquema de los diferentes tipos en cuanto a forma, y después las características generales que podemos encontrar en este tipo de bacterias, tomando como modelo, en este tipo de célula procariota, tomando como modelo una bacteria. ¿De acuerdo? Muy bien, espero que entonces que lo hayáis entendido. Si tenéis alguna duda, por favor, contadla. Y como siempre, gracias por ver los vídeos y gracias por estar ahí.